Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar Binance USD o el token Binance del dólar o BUSD, que básicamente es el siglum de esta criptomoneda, de la manera más fácil, sencilla e intuitiva dentro de la plataforma de Binance. En este vídeo tutorial te enseñaré a hacerte con esta criptomoneda de la forma más sencilla posible. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, transacciones, operaciones o retiros de capital dentro de la cuenta, para poder ahorrar un dinerillo que nos vendrá muy bien para comprar otras criptomonedas. También me gustaría dejarte una lista de reproducción aquí en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los diferentes productos que ofrece la plataforma de Binance, como por ejemplo los ahorros flexibles, los ahorros bloqueados, hacer staking, etc. Yo te los recomiendo al 100% porque podremos obtener una doble rentabilidad dentro de Binance, ya que por un lado nuestras criptomonedas se estarán revalorizando y por otro lado podremos invertir nuestras criptomonedas de la forma más fácil y sencilla en la plataforma de Binance. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en mi ordenador, estamos en la plataforma de Binance y nosotros lo primero que tenemos que hacer rápidamente es irnos a la parte de mercados. Y en la parte de mercados nos vamos a ir a la parte de zonas y dentro de zonas vamos a tener seleccionado todo. Aquí vamos a encontrar nosotros todas las criptomonedas, ya que en caso de que queramos comprar otra criptomoneda diferente a la de Binance USD, pues podremos encontrarla aquí. Te voy a dejar aquí en las tarjetas una lista de reproducción donde he enseñado a comprar todas las criptomonedas más famosas y más cotizadas del mercado. Pero en este caso vamos a buscar una concreta, que es la de Binance USD, que si no la encontramos por aquí, pues vamos a ir a la lupa y vamos a poner BUSD, que nos aparece aquí. Último precio 0,84, el intercambio en 24 horas y la capitalización del mercado. Vamos a darle a operar y se nos va a abrir una nueva pestaña con un gráfico comparándonos el Binance USD con el USDT, es decir, con el Tether, que es una criptomoneda que básicamente representa el valor del dólar en el mercado. Bien, antes de analizar el gráfico y toda la pantalla y todos los menús que nos aparecen, lo que tenemos que tener en cuenta es con qué criptomoneda vamos a comprar Binance USD. Para saber con qué lo podemos comprar es muy simple, vamos a hacer clic sobre Binance USD, se nos abre esta ventana emergente y vamos a poner Binance USD otra vez aquí. Y nosotros vamos a encontrar en este desplegable todos los intercambios que existen con el Binance USD. Podremos comprar esta criptomoneda, es decir, el Binance USD, si tenemos la otra en cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso DAI, pues podremos comprarla, ya que el DAI la tenemos aquí. Si hiciésemos clic sobre esto, podríamos comprarla. Pero imaginad que tenemos euro, pues vamos a poner euro, no aparece y no podremos comprar Binance USD con el euro, ¿vale? Es muy importante saber esto, solo podremos comprarlo con aquellas criptomonedas que aparezcan en todo este desplegable, pues con el BNB, con el Bitcoin, etcétera, ¿vale? Vamos a coger uno cualquiera, en este caso vamos a coger uno donde el Binance USD esté delante, no detrás, porque si está delante y nosotros queremos comprarlo, le daríamos a comprar, si está detrás lo obtendríamos dándole a vender, pero bueno, vamos a coger uno donde esté delante, como por ejemplo el Binance DAI, que me gusta mucho, el Binance DAI, venga. Y esta es la gráfica, es una gráfica un tanto poco convencional, así que vamos a irnos a 4 horas a ver si se ve mejor. No se ve mejor, vamos a irnos a 1 hora y en 1 hora, mira, se ve algo mejor, la verdad, porque en un día había una vela con una mecha gigante y eso nos hacía ver la gráfica de mala manera. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Primero tenemos una gráfica donde podremos cambiar la temporalidad, como acabamos de hacer. Luego podremos ver el libro de órdenes, que sirve también para saber las órdenes que se están ejecutando dentro del mercado. Y luego aquí nos da la opción de realizar una orden. Aquí podremos comprar, vender, etcétera. En este caso a nosotros nos interesa comprar, ya que Binance USD es el primer activo dentro del gráfico. Si fuese el segundo, pues nos haríamos con el Binance USD dándole a vender. En este caso vamos a irnos a comprar y aquí abajo nos aparecen diferentes tipos de órdenes: la orden límite, la orden market, la orden stop limit y la orden OCO. En este caso vamos a hacer una orden market, ya que las otras órdenes son un tanto más complejas, pero si quieres aprender sobre ellas en detalle, te lo voy a dejar aquí en las tarjetas, un video tutorial muy detallado sobre ellas, ya que son órdenes que nos permitirán ajustar a un precio determinado la compra y la venta de estos productos. En este caso, si elegimos la orden market, estaríamos comprando a este precio de aquí, que es 0,9986. Es una orden a mercado
En tiempo real, cuando nosotros le demos clic a comprar Binance USD, estaremos ejecutando la orden de compra a ese precio que vemos en pantalla. Bien, como pone aquí precio market, es decir, el precio de mercado, luego te da la opción de elegir cantidad en Binance USD o cantidad total de DAI que nos queremos gastar. Podemos poner 4.000 DAI, 3.000 DAI, 300, lo que sea. En este caso yo no dispongo de DAI, pero bueno, me sirve muy bien como ejemplo. Le daríamos a comprar Binance USD y ya tendríamos los Binance USD dentro de nuestra cartera o billetera Spot. Antes de irnos a revisar cómo podemos ver nuestra billetera Spot y los Binance USD que acabamos de comprar, lo que vamos a hacer es irnos al dispositivo móvil para enseñaros a comprar en el lugar y donde nosotros queramos con nuestro teléfono móvil de la manera más fácil y sencilla. Así que vamos a irnos al teléfono móvil y ahora volvemos. Tigres, para comprar Binance USD desde el teléfono móvil, nosotros, como es obvio, necesitamos tener la aplicación de Binance. En este caso la tengo en el menú de abajo, así que vamos a hacer clic sobre ella. Una vez hemos hecho clic, esto es lo que nos sale por defecto, que es el menú de inicio. En este caso vamos a seguir un proceso muy similar al anterior realizado en el ordenador, y por eso en el menú de abajo vamos a acceder a la parte de mercados y aquí podemos acceder a la parte de Spot y buscar, pero bueno, yo directamente voy a la lupa y busco por la criptomoneda en cuestión, que es la de Binance USD, y nos aparecen todos los intercambios que hemos visto previamente en el ordenador. Vamos a abrir uno cualquiera, en este caso pues vamos a abrir el mismo, el Binance USD con el DAI, y vamos a encontrar gráficos similares. En este caso hemos visto la mecha, que es una mecha gigante que hemos visto antes en gráficos de un día. Vamos a pasar al de una hora, que es más visual, y aquí nosotros podremos modificar el gráfico como nosotros queramos. Luego abajo nos aparece la opción de comprar y vender, y es ahí donde vamos a tener que prestar especial atención. Vamos a comprar y vamos a hacer clic. Luego nos aparece la opción de realizar una orden market, limit, stop limit o la orden OCO, que son las que mencionaba antes. En este caso elegimos la market y aquí podremos elegir la cantidad o el total de DAI o de USD. En este caso pues podremos realizar una compra con lo que tengamos y ya estaría. En este caso, como veis abajo, me pone que disponible tengo 0 DAI, como os he comentado antes, así que no podremos realizar la compra, pero en caso de que lo tengamos disponible, elegiríamos la cantidad y le daríamos a comprar. En este caso, como no la tengo, me dice una orden fallida, realice un depósito para poder realizar la orden, que en este caso no es mi intención. Dicho esto, ya hemos aprendido a comprar Binance USD dentro del dispositivo móvil. Bien, tigres, una vez hemos visto cómo comprar desde el teléfono móvil de la manera más chula y más guay que podemos hacer, nosotros nos vamos a ir a la otra pestaña que tenemos abierta. Esta la vamos a borrar y volvemos a la parte de Binance, a todo el menú. Nosotros vamos a irnos a la parte de billetera y en billetera nos vamos a ir a la billetera Spot, que es donde se almacenan básicamente todas las criptomonedas que acabamos de comprar. Aquí vamos a encontrar las criptomonedas que no estén invertidas en Binance. Si queremos invertirlas, la encontraremos en la parte de Binance Earn. Bueno, siguiendo el tutorial, dentro de la billetera Spot, aquí vamos a encontrar por un lado la parte Fiat, es decir, la parte de monedas nacionales, como puede ser el euro, como puede ser el dólar, como puede ser en este caso el United Arab Emirates, que no sé ni por qué la tengo, porque nunca lo he utilizado, pero bueno, en cuestión lo que quiero decir es que vamos a encontrar por un lado la moneda nacional, la moneda Fiat, y luego vamos a encontrar el balance de criptomonedas, y aquí encontraremos todas las criptomonedas que nosotros tengamos y que no estén reinvertidas dentro de la plataforma de Binance, como por ejemplo Refinance, y en este caso si hubiésemos comprado Binance USD, pues lo tendríamos aquí. Si lo tuviésemos invertido, pues lo encontraríamos en la parte de Binance Earn, que en este caso yo tengo Cardano, BNB, tengo un montón de criptomonedas invertidas en Binance. Así que revisa los productos que te he mencionado antes en la lista de reproducción que te he dejado en las tarjetas, porque te va a venir muy bien invertir el Binance USD si te interesa. Dicho esto, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.